espiral de un patrón universal. Coro es la espiral de la transformación. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a los que nos escuchan. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo, nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Efecto Coro. Y estamos hoy día celebrando que nos va a estar acompañando una gran amiga, Raquel Freire. Así que ahí vamos a tener tiempo con Raquelita de poder conocerla más profundamente, que nos cuente de sus experiencias, su relación con la ecopsicología. Y en el capítulo de hoy vamos a estar acá junto a Marian también compartiendo y conversando sobre el dominio de la mente, todo un universo dentro del modelo Coru Transformación. Le voy a dar la palabra a Marian para que luego le damos la palabra a Raquelita. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, Claudio, muchas gracias. Yo hoy aquí desde Barcelona. Estoy en mi periodo, en mi época por acá, disfrutando el Mediterráneo y extrañándolos mucho también a la selva y a Via Yala. Y también, como tú dices, muy feliz, muy agradecida por estar acá con nuestra amiga Raquel, que viene directamente de la selva de Perú. Raquel, ¿cómo estás? Hola Mariancita, Claudio, buenas tardes, feliz. A mí siempre me hace tan bien verlos, también oírles a ustedes, son como, como un baño de inspiración siempre. Así que también saludo a toda la gente que se conecte y que pueda oír estas palabras y ojalá compartir palabras que inspiren. Eso. Eso es, qué rico. Muchas gracias, Raquel. Súper bienvenida a este espacio, querida amiga. Y bueno, vamos a iniciar este programa compartiendo ahí con nuestros queridos escuchas o a los que nos ven también, porque estamos en YouTube. Entonces, la idea es poder compartir un ratito respecto a la importancia de este aspecto que es parte del trabajo en el modelo Coru, cuando hablamos que entramos a explorar en el dominio de la mente. Ese dominio que tiene que ver con las palabras, con las interpretaciones, con los significados, las creencias, los sentidos. Entonces, bueno, desde allí les voy a ir ahora para que vayamos compartiendo cómo vemos este aspecto dentro de la naturaleza del ser humano. Y además aprovechar también de introducir que me encanta porque Raquel es antropóloga, entonces también tiene una experiencia de vida en otras culturas y ahí yo siento que es tan importante cuando entramos como en choque con otras visiones de mundo, los que venimos más de una educación occidental y compartimos también con otras culturas. Yo creo que hay un elemento súper importante que se relaciona, ¿no? Con con el universo de las creencias, del dominio de la mente. Bien. Entonces eso, ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo hoy día. Le voy a dar la palabrita ahora a Marian también para que nos cuente su visión y luego Raquelita para que sigamos ya el diálogo y compartiendo nuestras vivencias con el modelo Coru y en particular con la importancia de esto que es el dominio de la mente. Adelante, María. Sí, Claudio, el dominio de la mente es importante recordar, los que vimos, las personas que estuvieron en los podcasts anteriores, que viene después del dominio de la unidad, del dominio de los sentidos, ¿sí? Y ya el dominio de la mente lo que hace es esta maravilla de poder procesar lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, todos lo que es el mundo dentro de nosotros, lo podemos representar, lo podemos nombrar. Entonces esto es para mí como la gran riqueza del dominio de la mente cuando podemos nombrar lo que vemos, lo que sentimos, ¿no? Eso como umbral de entrada a todo este gran universo que es la mente. Mm. Y para ti, Raquel, ¿qué es el dominio de la mente? Uy, qué desafío hablarlo. Bueno, yo creo que en un ratito tan pequeñito es difícil, pero mientras tú hablabas, muy ligado al trabajo que nosotros hacemos, que después vamos a profundizar un poco, yo siento que para mí uno de los aspectos más importantes de la mente es que es como
¿cómo se podría decir? Como un tabique de intercambio con la realidad, porque no solamente es aquella parte de mi ser que me permite integrar la experiencia sensorial en términos de crear categorías para nombrar y para describir lo que estoy viendo, sino que también es lo que me permite crear realidad, porque yo a partir de mi mente puedo imaginar, sentir, soñar nuevas realidades para mí, para mi comunidad, para mi planeta, y puedo, a partir de eso que creo, puedo transformar mi vida y puedo crear cosas que no estaban. Entonces también esta máquina de ideas tiene un ámbito muy, muy poderoso. Y específicamente en el trabajo que nosotros hacemos, siempre el dominio de la mente es finalmente el que sí o sí se transforma para que el cuerpo se cure, para que la vida se cure. Eso también es un aspecto muy hermoso de la mente, que como máquina de categoría y de integración de la experiencia en el mundo, es susceptible de transformación. Incluso es susceptible de transformación en sus estructuras más profundas. Entonces, sí, eso yo creo que por eso también es tan importante el dominio de la mente en todas aquellas personas que se planteen cambios, ¿no? Cambios a nivel de acompañamiento terapéutico, cambios a nivel de destino de comunidades, de destinos de personas, de familias, del planeta. Porque en la medida en que ese ámbito de digerir y de crear la realidad se transforma, podemos y sabemos, y lo hemos hecho y lo podemos seguir haciendo, podemos transformar la realidad en la que vivimos. Raquel, momento para que cuentes qué haces, porque claro, es tan importante dentro de de ese rol que están realizando. Entonces, cuéntanos qué haces uniéndolo a esto que estás diciendo tan interesante del dominio de la mente como pauta también de futuro, de crear futuro, de imaginar sanación, ¿no? Ujú. Interesante. Entonces, adelante. Bueno, como decía Claudito, yo de formación soy antropóloga social, pero me dedico a la medicina tradicional amazónica hace más o menos 12 años por cosas de la vida. Yo llegué a vivir a la selva del Perú y me quedé en la selva del Perú, enamorada de la selva, enamorada de su medicina, enamorada de mi compañero también hay que decirlo. Pero sí, a mí todo lo que es la tradición de la medicina amazónica me cautivó profundamente y captó todos mis intereses. Creo como que fue la primera cosa, y después fue la ecopsicología, pero fue la primera cosa en la que yo sentí que se aunaban todas mis curiosidades, como la científica, la intelectual, la antropológica, pero por sobre todo la ecológica y la espiritual. La medicina amazónica, bueno, no podemos hablar que hay una medicina amazónica, ¿sí? No es como la Ayurveda o la medicina china que en ciertos momentos de su historia han como aunado un corpus. No, la medicina amazónica es tantas medicinas como tradiciones étnicas hay en la Amazonía. Yo codirijo un centro de medicina tradicional amazónica que queda en la selva central de Perú y donde estudiamos y ejercemos principalmente lo que es la tradición del pueblo indígena Ashaninka. Recibimos a personas de todo el mundo que llegan a este centro a internarse, a hacerse tratamientos medicinales con la medicina de los árboles de la selva, tanto para situaciones de salud, como para búsquedas personales, como para ampliar su experiencia de la vida, como para ahondar en sus búsquedas espirituales, pero por sobre todo para tratar situaciones de salud. Eso es mi trabajo y yo asisto terapéuticamente y acompaño sobre todo este ámbito como, sí, podríamos decir sensorial, mental, espiritual, que desencadena esto de tomar las medicinas, que remueve profundamente todo el organismo y el ser. Entonces toca hacer un proceso de acompañamiento y ese es principalmente mi trabajo dentro de este centro. Bello. Mm. Y de ahí continúanos contando desde esta maravilla de la sanación, desde este enfoque amazónico, vegetalista, la mente, cómo actúa allí. Bueno, la medicina tradicional es muy antigua.
¿no? Y desde pese como yo les decía, hay mucha variedad de tradiciones étnicas, pero uno puede reconocer como un cierto fundamento y ciertas prácticas comunes. Y una de ellas, hay algunos pueblos que le llaman dieta, hay otros pueblos que le llaman resguardo, pero está la noción muy enraizada en la cultura amazónica que para curarse de algo hay que transformarse. Porque no es algo simplemente un bicho que te pegaste hay una cosa de cómo tú estás funcionando y siendo en el mundo que no te está haciendo bien y que tienes que transformarte para que tu cuerpo pueda recuperarse y que esa transformación requiere de un resguardo, de una dieta, de un estado de aislamiento, donde tú no solamente puedas absorber a nivel físico de buena manera esa medicina, sino que puedas entrar en un estado de ensimismamiento y de concentración que te permita comunicarte con el espíritu de esa planta que va a empezar a circular en tu cuerpo. Y en esa comunicación tú vas a recibir ciertas enseñanzas, ciertas informaciones, pero también esa medicina va a gatillar, a mí me gusta mucho la palabra catálisis, pero va a encender tus propios mecanismos autocurativos y la propia capacidad de tu mente de transformarse. Hoy día la neurociencia tiene unas palabras muy bonitas para referirse a algo que los pueblos amazónicos han comprendido y han practicado hace milenios, que es la capacidad que tiene la mente de ser plástica en sus estructuras, ¿sí? Y que en esa plasticidad la mente puede como jardinearse a sí misma y puede desechar estructuras no funcionales y puede crear, ¿sí?, nuevas estructuras que son funcionales y que nos hacen bien, que hoy día la neurociencia le llama neurogénesis, ¿sí? Entonces, la mayoría de las culturas amazónicas para vivir en estos procesos se recluye a las personas. Incluso en los contextos, yo siempre le digo a las personas, ¿no? Como para que sopesen la importancia del aislamiento, incluso cuando las personas vivían en una pequeña comunidad, no sé, Yanomami o Ashaninka o Ashuar de 70 personas o de 200 personas, incluso cuando ese era su contexto social, la persona para curarse con plantas abandonaba su comunidad y se recluía en el bosque, en un pequeño tambo, a estar ahí solito consigo mismo y la planta, acompañado periódicamente por visitas de quien le está conduciendo el proceso. Entonces, imagínense el desafío que es hoy sacar a alguien de una megalópolis y llevarlo a la selva para que haga ese mismo proceso. Entonces, en ese sentido, yo honro mucho, pese a que en algún momento me pesaba no tener herramientas terapéuticas y por eso llegué a la ecopsicología, yo honro mucho el tener la formación antropológica, porque me permite ser puente de ese tremendo viaje que tienen que hacer las personas desde, no sé, Sao Paulo, Toronto, Santiago de Chile, hasta un tambo en medio de la selva, ¿sí? Y ese proceso para la mente es difícil, es desafiante, pero tiene potencialidades tremendamente curativas. Qué buena. Me encanta todo esto. Raquel, me gustaría invitarte también a reflexionar sobre un tema que, bueno, a mí últimamente me ha tenido como bien interesado y que tiene que ver con que, digamos, la mayoría de los procesos terapéuticos conllevan este componente lingüístico, ¿no? Como de la palabra. Por otro lado, como que hay muchas tradiciones que ven en la mente realmente aquella expresión de lo que en psicología transpersonal se llama como el ego, ¿no? Como eso que a veces no, nos hace sufrir pues, y que tiene una naturaleza absolutamente mental de cómo nos describimos a nosotros y nuestra relación con el mundo. Pero el dominio de la mente creo yo que igual nos da un montón de otros recursos que no son meramente lingüísticos, porque como que la palabra tiene ahí una restricción como de temporal, lógica, que no nos permite abrazar otros aspectos de la comunicación. Y lo que te quería invitar a ver que nos cuentes de tu experiencia, Raquel, qué ocurre con la comunicación en este tipo de experiencias con plantas maestras, donde el ego también entra en otros procesos, no sé si de solución, de integración, pero un poco de otras maneras en que la mente empieza a expresarse tal vez más con imágenes. Es como otro nivel de comunicación diferente a lo que nos da la palabra lógica. Entonces, desde allí a mí me llama mucho la atención estas aperturas mentales que se producen
en la interacción sobre todo con los espíritus de la naturaleza, que sé que se da mucho también en esta ceremonia. Entonces, un poco desde ahí, ¿cómo ves estos temas? Mm. Yo debería tener un lapicito porque te voy oyendo hablar y como que tic, 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 Sí. Sí, bueno, me pasan como que te quisiera compartir tres cosas. Lo primero, nace muy desde mi experiencia. Em, yo desde que llegué a la medicina masónica hasta quizás unos 2 años atrás, me resistí radicalmente a tomar cualquier clase de como de herramienta teórica de ninguna clase porque yo me fui de Chile hasta aquí de la academia. Así como, y además muy desilusionada de la academia. Entonces, para mí, yo creo que durante los 7 primeros años quizá de mi experiencia con la medicina fue todo práctica. O sea, a mí no me interesaba leer nada sobre la ayahuasca o la medicina o sobre psicología o sobre nada. Yo quería hacer descansar a mi cerebro de tanta palabra y tanto concepto y tanta racionalidad. Y yo creo que el mismo año que llegué, quizás como en la cuarta o quinta experiencia que yo tuve en mi vida con la ayahuasca, en un momento durante la experiencia, mi mente se dio cuenta que yo pensaba redactando. Y, y fue como, y claro, además, o sea, yo me imagino que la mayoría de quienes hemos sido socializados en la cultura occidental pensamos redactando, ¿no? Como una secuencia lógica de ideas, como un silogismo, ¿no? Pero además yo venía de salir de un entrenamiento así para poder sacar la tesis, pero radical. Tenía un profesor maravilloso porque era un lujo, la mayoría de mis compañeras, los profesores ni las pescaban, pero a mí mi profe me corregía párrafo por párrafo, tenía que ser así de una fineza lógica terrible. Entonces, yo imagínate, yo venía saliendo de eso y me di cuenta que yo pensaba como un Word, un fondo blanco, letras negras y una secuencia perfectamente lógica. Y ese día fue la primera vez que yo tuve la experiencia como de se puede estar en el mundo, se puede estar en la mente, se puede pensar de una manera que no es lineal, literal, palabras, se puede estar. Hay otro ámbito de experiencia, ¿sí? Entonces, como que ese evento se los cuento porque de ahí por delante para mí ha sido un camino muy bonito ir no tendenciando así quizás con tanta fuerza, pero sí ir como acompañando a las personas a que se permitan que lo que pueden llegar a vivir no necesariamente está dentro de ese ámbito, ¿sí? Hay maneras, hay un documental súper bonito sobre Francisco Varela que se llama Monte Grande, donde él ahí escanea a los monjes budistas en distintos estados de meditación y ve cómo la mente, las imágenes de la mente son tan distintas. Entonces, la mente puede estar en más estados y a partir de estar en más estados puede experienciar la realidad de otra manera, de muchas otras maneras más allá de este pensamiento racional, ¿no? Eh, lo otro, a propósito, como tú me decías, de la comunicación, ¿no? Con las plantas, hay un concepto que yo amo mucho de la ecopsicología, que cada vez me gusta más y lo ocupo más terapéuticamente y todo, que es el concepto del interser, ¿no? Este ego del que tú hablas como, siento que el ego como construcción identitaria en el fondo, porque el ego es una construcción identitaria, el ego puede como comerte por exceso o comerte por carencia, ¿no? Entonces, o sea, te puede comer porque te crees mucho o te puede comer porque te crees demasiado poco. Y esto hace que muchas veces la experiencia con las plantas sea, ¿cómo puedo decirlo? Como pierda potencial, en el sentido de que yo el concepto que ocupo mucho para describir lo que sucede cuando uno se comunica con las plantas es el concepto del interser, ¿sí? Porque ocurren generalmente dos cosas. O la persona cree que todo lo que le pasó, todo lo que le bajó, todo lo que entendió, todo lo que experiencia durante su contacto con la planta es solamente él o ella, ¿sí?
y le quita todo crédito a la planta y la ocupa de manera como instrumentalista, utilitaria, ¿sí? O sea, solamente como yo me pongo un shot de las moléculas de la planta y oh, saco lo mejor de mí y de mi ser iluminado. O por el contrario, la persona dice, la planta me dijo, la planta aquí, la planta, todo fue de la planta y de mí no es nada. Entonces lo hemos conversado aquí con Marian, que cuando las personas se predisponen a la experiencia así, es muy fácil a veces caer en lógicas de dependencia con las plantas, ¿sí? Porque al final yo sigo siendo lo mismo poco, lo mismo nada, y siempre tengo que volver a recurrir a la planta, no para profundizar en un proceso de interser, sino porque la planta me dice lo que tengo que hacer, la planta me da lo que yo no tengo. Entonces, yo siento que este concepto es lo que a mí más me ha acercado a cómo yo creo que realmente sucede. Por ejemplo, si alguien desde la tradición te lo dijera, mi compañero o alguien de la tradición, ellos te dicen, no es ni la planta ni tú, es las dos cosas. Y uno nunca va a saber hasta dónde, sí, es la planta o tú. Entonces, todas las prácticas mentales de meditación, todos los ejercicios, las metodologías tradicionales, lo que buscan es que tú entrenes la mente de tal manera que puedas predisponerte al encuentro de la planta con tu mente lo más silenciosa posible, como un testigo neutro de lo que está sucediendo, para que simplemente observas y veas lo que ahí sucede, y eso que ahí sucede eres tú y la planta. Es un otro estado de conciencia que nace en el encuentro de lo humano y lo vegetal. ¿Sí? Porque cuando la mente está, o sea, sucede este encuentro y la mente está queriendo nombrar, describir, categorizar, comparar, creando el relato para contarle a los amigos cuando vuelva de la selva de lo que le sucedió, es que nos pasa que nos empeliculamos, ¿no? Entonces, todo el entrenamiento tradicional de la mente, del tradicional, digo, de la tradición de acá amazónica, es justamente eso. Tipos de meditaciones, tipos de ejercicios, maneras de inducirse al estado de encuentro con las plantas que permitan que la mente esté en el estado neutro, en el mejor estado neutro posible, para que uno de verdad tenga todos los sentidos abiertos a observar qué sucede en ese encuentro. Qué interesante, porque ahí yo creo que es un aspecto clarísimo de cómo el trabajo con el dominio de la mente para trabajar en esos niveles de interpretación, ¿no? Porque lo que tú nos estás diciendo es, interpreto desde el ego que soy yo o que es el otro en igual medida de exacerbación, ¿no? Me encanta esta parte de decir, bueno, ya hay como una visión de mundo, las personas que han nacido y que se han formado en esta tradición, pero nosotros como occidentales, pues no. Entonces, esto es algo súper interesante nuestro para acceder a la maravilla de las plantas maestras de antes de esto, no solamente es el ayuno o las dietas con las que nos preparamos nuestro cuerpo, sino es el ayuno y la dieta mental, un montón de entrenamiento del dominio de la mente que yo no veo que se haga normalmente cuando accedemos a las plantas maestras. No se hace. Sí, y Y me imagino que ustedes ya sí. claro, un pequeño paréntesis, que una cosa que yo encuentro muy, muy interesante de la tradición amazónica es la importancia crucial del ayuno social para la transformación de la mente, no solo el ayuno alimenticio, ¿sí? Que es lo que les decía al principio. Imagínate, ellos vivían en comunidades de 70 personas, 200 personas, 500 personas, y sabían lo importante que, teniendo una cultura tan chiquita, salir. O sea, el ayuno social, el permitirte un estado mental en el que no tienes que sujetar tu ego social, las expectativas ajenas, los deberes, es como una desnudez, ¿no? Así como si sabes que estás solo y puedes andar en pelota, cuando sabes que estás ayunando socialmente, te das permisos para mucha flexibilidad mental. Perfecto. Claro, cuando hablas de ayuno social,
Claro, yo hablo de ayuno, podemos hablar de ayuno mental, Ujú. de todo este dominio, este universo que es la mente, que es el lenguaje, la interpretación, es la visión de mundo. Y desde ahí, pues es maravilloso poder llegar con en esa otra vibración, en esa otra onda para poder tener realmente me interesó también mucho este concepto de transformación. La sanación es transformación, y desde todo lo que has dicho es transformación de la conciencia, que también puede verse en otro plano en transformación de un estilo de vida, por ejemplo, y de un estilo de una estructura de pensamiento, obviamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, interesante como llegar allí, no es solamente que ya no exista la enfermedad o el síntoma, sino que me transformo. Mm. Sí, y bueno, otra cosa que para mí siento que es como, o sea, bueno, igual yo creo que tenía las nociones y dentro de la tradición de manera tácita, porque eso es lo otro, ¿no? Como es una cultura poco intelectual, hay muchas cosas que ya están, pero están de manera tácita, porque además Poco es una intelectual, tradición, perdona, poco intelectual occidental. claro, poco intelectual como de los grandes constructos racionales, ¿no? Y hay muchas nociones que se transmiten de manera tácita porque como la cultura amazónica nació y se desarrolló por y para las comunidades amazónicas, hay cosas que están tácitamente ya en su cosmovisión y que uno cuando viene de afuera, con el tiempo las va como desentrañando y haciéndolas conscientes y así también se las puede como explicar a las personas que vienen de afuera. Pero una cosa muy bonita que a mí me ayudó la ecopsicología es que la transformación de la mente y el estar en otro estado de conciencia también significa que la mente toma conciencia de sus límites. Uno de los engaños más complejos, siento, de la cultura occidental contemporánea es que la mente nos crea una sensación de mundo, una cosmovisión de mundo, como que la mente fuera el mundo y como que nosotros solo fuéramos la mente. ¿Sí? Y como que el mundo fuera solo lo que la mente alcanza a describir. De ahí viene también la ilusión de que el ser humano ya lo descubrió todo, ya entiende cómo funciona el universo, que solo es real lo que se puede describir racionalmente. ¿Sí? Cuando tenía a mis hijos muy guaguita, un día yo les compré un libro infantil muy bonito que decía el planeta Tierra. Y había una parte donde decía el océano. Y tenía como estas típicas tapitas así, ¿no? Como estas tapitas como de cartoncito que abajo tienen otro dibujito, otra palabra. Y yo abro así y decía, la humanidad, no sé cómo, solo conocemos el 10% del océano. Y así como, ¿qué? O sea, yo creo que tenía como 34 años y fue la primera vez que yo tomé conciencia, ¿me entiendes? O sea, la formación escolar que las personas occidentales recibimos nos hace tener la sensación de que la humanidad ya lo sabe todo y de que sabemos, conocemos hasta la última montaña y hasta el último océano, sabemos cómo funciona el universo. Entonces yo creo que uno de los como grandes regalos para mí de la ecopsicología es que la mente también comprenda que como renuncie a la idea de que a través de ella es que uno va a poder completar la experiencia en el mundo. O sea, que la mente se acuerde de que tiene un cuerpo también que le permite estar en el mundo, que tiene sentidos, que tiene emociones, que tiene sentido de unidad, que tiene un ser relacional, social, que tiene un ser relacional con el resto de la familia de la vida. Y eso cura a la mente porque es como, mamita, ya tranquila, te puedes ir de vacaciones. De ahora por delante va a tener 8 horas laborales y domingo incluido. Sí, porque pobrecita. Es el trabajo del ego exacerbado, que cree que puede dominar todo lo que hay, ¿no? Está muy bueno. Claudio, Y, oye, a mí me da la sensación de que parece que tanto las tradiciones como las psicoterapias, que para trabajar con la mente hay que acallar un poquito la mente, ¿no? Como acallar esa vocecita para que empiezan a abrirse
otros universos y otras experiencias. Entonces, bueno, ahí me encanta mucho todo el trabajo con medicina y lo mismo los retiros que se hacen, las búsquedas de visión, los vipassana también, o sea, todas esas prácticas que nos llevan a esos silencios para poder disminuir un poco ese diálogo interno que a muchos finalmente nos controlan, po. Entonces, ahí hay una gran temática que a mí me encanta cuando las abordamos, pero siempre entendiendo que están contenidas por toda una experiencia previa sensorial y luego con todas estas configuraciones cognitivo-emotivas que se empiezan a desarrollar y que luego, digamos, quedan en el cuerpo. Entonces, bueno, es todo un flujo. Y dejar acá nomás que desde el modelo Coru también es súper interesante poder observar, ¿no? Cuáles son esos contenidos mentales con los que nos identificamos, porque tenemos tantas creencias que las asumimos como que son la realidad y que actúan a nivel inconsciente también. Entonces siento que hay dentro del trabajo con la mente, que ese trabajo contemplativo de aquello que estamos generando para después pasar a esta otra parte que las quiero invitar a que juguemos un poco a crear con la mente, ¿no? No esta mente solamente pasiva porque recibimos tanta información y toda nuestra vida, de afuera hacia adentro, sino que ahora decir, nuestra mente desde nuestro centro puede crear, performar realidades y manifestar nuevos estados del ser. Entonces, queridas, un poco desde allí y ya para entrar en una experiencia práctica de trabajar con la mente, es esta pregunta juego que les quería hacer. Y es que si nos conectamos con una visión positiva, regenerativa, esa visión que mueve el propósito también de nuestros trabajos, ¿no? ¿Cómo veríamos nosotros nuestros territorios regenerados? ¿Cuál es esa visión del mejor futuro posible que nos invita y nos convoca tanto la ecopsicología como el llamado a la regeneración? ¿Les parece hacer un poquito ese ejercicio, ese juego de cómo vemos que nos inspira un futuro regenerativo? Vamos a compartir un poco de visiones de futuro. ¿Bien? Ok, Súper. te tocó. En tu territorio, ¿estás tú exactamente en Santa Rosa de Macicea, en Ojo de Luna, la laguna maravillosa? Creo que ya hace como 10 años estuve allí, no me acuerdo hace cuánto. Y es un territorio obviamente selvático, pantanoso, ¿m? Muy alejado de la civilización, pero me imagino que el progreso irá llegando de manera absurda. Mm. ¿Cómo vives tú la visión de regeneración allí? Am, bueno, también es un tema enorme, pero hay hay una noción, yo no me acuerdo exactamente con qué palabras la enseñan ustedes, pero es como una de las visiones iniciales con que uno inicia la formación, que es como, que también es una cosa muy antigua, presente en casi todas las culturas, ¿no? Que es como desarrollar una percepción que sea amplia como en los cuatro ejes de la percepción. A mí me pasa mucho que sobre todo también ahora bueno, con el tema de los aparatos y todo esto, yo trabajo bastante con los jóvenes en el pueblo, pero pareciera que nuestra percepción de la realidad empieza a volverse muy atómica, ¿no? O sea, muy como que es distinto de la presencia plena, como de esta noción budista, así como del aquí y el ahora. No, es como que fuera como un aquí y una ahora y nosotros nomás, pero como en su versión pobre, no sé cómo explicarlo. Algo reducido, como más Sí, egocéntrico. entonces yo siento que en la medida en que podamos nosotros mismos, nuestras comunidades, nuestras familias, ir como ampliando eso, o sea, como yo sentirme parte de una trama y de un parentesco vital que abarca cada vez en el mismo momento del tiempo un espacio y una comunidad más grande, y también puedo como ampliar ese eje hacia el pasado
y hacia el futuro de la manera más amplia posible, como realmente impregnado de amor, de empatía, de parentesco. Yo creo que cualquier persona, haga lo que haga, puede reconducir su hacer hacia un hacer regenerativo. Yo como que me agrada imaginármelo así porque con los años me genera un poco de, no sé qué palabra usar, pero no me dan tantas ganas de que los convencidos de siempre estemos cada vez más convencidos y los que no están interesados por estos temas estén cada vez más interesados. Como que me gusta mucho imaginarme la manera de plantearle estos temas a cualquier persona de cualquier ámbito, de cualquier interés, de cualquier orientación política, de cualquier religión, o sea, como apelar a una cosa orgánica y que nos trasciende a todos y que en base a eso cualquier persona puede pensar su hacer de manera regenerativa. ¿Sí? O sea, una odontología regenerativa, una pedagogía regenerativa, una abogacía, un surfismo regenerativo, todo cuanto ocurre en el planeta puede ser regenerativo, mientras que tú pongas tu energía vital al servicio de eso en la labor que hagas. Entonces yo como así me lo imagino. Hace algunos años, una vez vi una conferencia de una red de parteras tradicionales de Ecuador y ellas tenían una noción muy bonita que es una noción indígena de los quichuas de Ecuador, que ellos decían que el ser humano debe crecer, toda persona debe crecer para conocerse a sí mismo, para saber en qué es lo que quería poner su energía vital al servicio de la vida, porque esa era la única manera que una persona fuera medicina para sí, medicina para su familia, para su comunidad y para el planeta. Entonces así me lo imagino yo. La persona haga lo que haga, que busque en ese hacer ser medicina para el resto de la vida. Y ahí estamos. Mientras vayamos contagiando eso y infiltrándolo por todas las napas subterráneas, sí. Eso me encanta porque, claro, es esa visión de ampliar esa visión del tiempo limitado, biográfico, al tiempo profundo, que se habla desde el gran giro, por ejemplo, y de esa visión egocéntrica a una visión cosmocéntrica, ¿no? De anillos cada vez más ampliados de pertenencia, no solamente a nuestra especie humana como familia, sino a la hermandad y la trama y el interser con todos los otros seres vivos, sensibles, visibles e invisibles, ¿no? Como cuando nos vemos en que pertenecemos a algo más grande que tal vez no alcanzamos a ver con nuestros ojos miopes, sino que lo sentimos, ¿no? Y el solo hecho de saber que estamos respirando el oxígeno que nos dan otros seres, ya es lo más como evidente de que no estamos solos en este puntito de conciencia, ¿no? Eso es, para mí eso súper interesante. Y también quiero rescatar algo de lo que tú hablas de regeneración, ¿no? Cualquier proyecto regenerativo tiene que pasar por eso que tú estás diciendo, y es el servicio a la vida, o generar las condiciones para que la vida florezca. Y si cada uno vamos a hacer un proyecto regenerativo, pues somos proyecto regenerativo cuando estamos instalando eso en donde estemos y del tamaño que sea. A mí también me parece muy importante lo del gran giro, que nos dice, bueno, ¿cómo podemos hacer proyectos regenerativos, ¿no? A veces se tendría que cambiar a nivel estructural, sistémico, lo que estamos haciendo, pero en donde estamos, Raquel, por ejemplo, tiene un coro de niños y de niñas en la selva, y recibe un montón de personas, allí es como donde se da realmente el cambio. En mi caso, que estoy en varios territorios, es como yo siento mm, que es como con el ejemplo, ¿no? De también los cambios que he hecho en mi vida.
A veces pienso puedo aportar menos de lo que, a veces menos de lo que quisiera, ¿no? Al territorio, por ejemplo, Selva, Aviala, Colombia, a veces digo, pues creo que doy menos de lo que yo quisiera, pero también estoy haciendo como un ejercicio de regenerar con y no para, regenerar con ellos, con la comunidad, aprender y equivocarme con ellos, en igualdad de condiciones, absolutamente. También con un montón de ideas en mi cabeza que he tenido que desplazar, ¿sí? Que es desaprendizaje continuo cuando vives en una comunidad donde hay unas problemáticas grandes o donde es muy diferente a ti. Entonces es como, wow, el nivel de desaprendizaje y de asumir desde la humildad como esto. Yo en la ciudad puedo ser muy regeneradora y en el papel, en el Word blanco puedo ser muy, pero allí en la selva es otro cuento. Es como me regeneran a mí. Todo me regenera a mí. Ya veré yo cuándo puedo regenerar algo, pero ahora estoy abierta a que me regenere, a que me atraviese eso, tanto de la selva como vegetal, pero también de la selva como lo humano que hay allí. Mm. ¿Y tú, Gracias. Claudio? Gracias, Marian, qué bueno. Sí, yo de partida, a pesar de que les propuse el juego, pero ya se me hace difícil también decir cuál es mi territorio, ¿no? En esto de andar nómadas y moviéndonos. Pero sí siento que sí, soy parte de una matriz latinoamericana que la veo y veo que hay procesos que se dan en todos lados. Y frente a esto de visionar o de soñar un futuro regenerativo, primero que todo veo que desde la ecopsicología tenemos esta misión de sembrar conciencia. Entonces a mí me gusta mucho lo que ya estamos haciendo, apoyando desde Coru, de poder generar liderazgo regenerativo, ojalá en todos los sectores. Entonces yo siento que aquellos que están tomando decisiones políticas, de desarrollo, debiesen pasar por un proceso de cambio de pensamiento, de percepción, porque siento que es la base, ¿no? Porque si no nos quedamos solamente en los márgenes, los que creemos que las cosas pueden ser distintas, pero creo que la semilla tiene que llegar a esos corazones. Entonces sí veo que todos pasen por un proceso de desaprendizaje, de desarrollo de conciencia ecológica, de entendernos como un todo, de reconocerse como naturaleza. Entonces ahí veo que esto que estamos haciendo desde la ecopsicología debiese llegar a las conciencias y a los procesos de aprendizaje de funcionarios públicos, de líderes sociales, de profesores, de maestros, de terapeutas, de sanadores, de médicos, ¿no? Creo que realmente debiese a nivel de conciencia llegar a distintos lugares. Eso para mí es lo básico. Ahora igual sueño y veo como grandes procesos más estructurales que espero que las futuras generaciones los puedan experimentar. Pero, por ejemplo, así como hemos querido llevar la ciudad al campo, yo creo que hay que llevar el campo a la ciudad, ¿no? Y de alguna forma reverdecer, reforestar estos espacios urbanos que ya existen, que son miles de kilos de cemento que tristemente nos han aislado de la tierra, pero cómo reverdecemos eso que ya está. Y que saquemos los autos. A mí me gusta lo que hacen mucho en Europa, por ejemplo, que están sacando los automóviles de los centros más urbanos o de las zonas más patrimoniales y saquemos los autos hacia afuera y que existan más parques, huertas comunitarias, techos verdes, recolección de aguas, ¿no? Veo ahí como desafíos de que la gente vuelva al campo, o sea, que el campo venga a la ciudad y que los seres humanos comencemos a ser guardianes de un pedacito de tierra, y que podamos ir cultivando, sembrando, salirnos de este estado de ultradependencia que nos tienen en, digamos, los entornos más civilizatorios. Me encantaría ver que empezamos a viajar a lo mejor más lentos, pero en barcos con velas, ¿no? En vez de estar consumiendo tanto petróleo en los aviones o en todos los medios de transporte. Entonces, claro, ahí yo visualizo como un poco esta ecotopía que sea tanto en lo tecnológico como en las grandes instituciones.
pero por sobre todo, insisto, para mí el cambio es de conciencia, ¿no? Es como empezar a vincularnos también desde el amor, desde la confianza, desde el bien común, todos estos principios que también trabajamos del buen vivir, cómo se pueden ir permeando. Entonces, bueno, ahí tengo como hartos sueños de estas ecotopías y visiones de futuro. Bueno, bueno, y gracias, ya era un poco nutrir en este espacio a ver qué nos provocaban estos sueños de soñar nuestros territorios a futuro. Y ahora sí, me gustaría que entremos, Marian, a Raquel un poquito más. Entonces, Raquelita, Sí. ahora nos vamos a dar un tiempo como para que nos cuentes también. A ver, primero, en lo profundo, ¿cómo te gustaría presentarte a ti como Raquel Freire, quién es, qué hace? Ahora sí, profundizar un poquito más en tus propósitos, tu familia, tus territorios, un poquito más para saber de tu historia, Raquel. Bueno, anda un altoparlante por la población ofreciendo mandarina, así que si oyen ahí a sola mandarina. Ay, bueno, qué difícil autodescribirse. Me acuerdo cuando estábamos ahí en San Rafael que Marian nos propuso un ejercicio de como de decirle al otro nuestra verdad. Yo estaba con, ay, ¿cómo se llamaba la amiga de República Dominicana? Marcelio, Walquiria. No, con la Walkie. La Ay, Valky. qué emocionante cómo nos tiritaban las manos y los ojos solamente de tener eso de decirle al otro tu verdad. Bueno, ay, no sé, yo creo que yo soy como una enamorada no sé, del misterio de la naturaleza desde toda mi vida. Sí, desde muy chiquita eso a mí el misterio, el misterio. Sí, como en lo infinito, la creación. Igual fui criada en una familia matriarcal, muy católica, y fui rompiendo con eso y creo que hasta la universidad rompí incluso como con la noción de Dios, porque claro, Facultad de Ciencias Sociales, Nietzsche, tú ya sabes. Y nada, para mí el encuentro con la medicina de las plantas fue volver a sentir el misterio en las tripas y que el misterio no se fuera más. Independiente de los nombres con los que a cada una nos han enseñado que es cómo se llama el misterio, no el gran milagro, el gran misterio. Sí, y de ahí he ido encontrando las maneras de ser y de estar en el mundo que me van haciendo más sentido. Para mí como que esa gran curiosidad que me generaba el mundo, la curiosidad que me generaba la humanidad era enorme, entonces yo creo que por eso llegué a la antropología. Pero también la música ha sido, yo creo que mi lenguaje y mi compañera toda la vida, como el gran amor de mi vida. En gran parte yo creo que porque para mí es como que el gran misterio es a la vez pura música, todo. La creación, las estructuras moleculares, sí, es algo como un poco indisoluble para mí. Entonces, cuando yo llegué a la selva de Perú y me di cuenta que una de las manifestaciones más importantes de la medicina de las plantas dentro del ser humano, recorriendo al ser humano, ser humana, era la música, bueno, yo creo que fue así como, bueno, ¿dónde firmo? ¿Dónde se pone la huella? Y sí, pero también tengo un tema social que aunque me haya ido a esconder al último bosque del mundo, está ahí adentro y aguanté todo lo que pude, los años que pude, pero no sé, yo estos años me he acordado mucho de mi madre y de mi abuela, que ya ninguna de las dos está y que las dos me criaron, y que las dos tenían un sentido social tan fuerte, como cívico, tan fuerte, entonces yo creo que es algo muy, sí, de linaje. Como que sí, yo como que ya me reconcilié con eso y creo que yo no puedo estar plena si no tengo eso también. Entonces yo creo que eso me llevó a empezar a hacer un trabajo de, bueno, yo le llamo de educación ambiental, pero es ecopsicología. Ah. Sí, trabajo, soy como la tía cero basura del pueblo. Y sí, hago un trabajo de educación ambiental en el colegio y tengo unos compañeritos y compañeritas así adolescentes que son una preciosura
y cada vez estamos ahí haciendo más cositas. Yo también en la pega de tratar de orientar esa educación como al empoderamiento de ellas también, que sea cada vez un grupo más como, que no sea yo como la tía que organiza todo, porque también ellos están creciendo y la idea es que vaya siendo como un cuerpo, un colectivo, ¿no? Pero eso, soy mamá, tengo 3 criaturas que ya superaron la etapa de los bebés, son niños. Y eso es muy delicioso porque ya la vida toma otro cariz, ya no es tan demandante. Sí, así que eso es mi vida, eso yo creo que es como mi definición. Qué buena. Has dicho algo que también de lo que soy antes, y es el que eres traductora. ¿M? Sí, total. Y claro, creo que lo decías en el contexto de las tradiciones, de la tradición amazónica y de la tradición occidental y de estos códigos que tal vez nosotros cuando llegamos allí no entendemos, tú nos los explicas, nos los traduces. Pero tienes muchas otras vías de ser traductora, ¿no? De estar enlazando mundos. Entonces es como también lo que haces con la música, traducir ese misterio con la música. Aquí, bueno, vamos a dejar también como tus canciones en YouTube, porque es como, wow, son las letras, pero es tu voz, tu vibración, lo que traduce no solamente el misterio, sino la belleza del misterio, porque a veces el misterio puede ser muy ominoso, puede ser muy terrible, muy miedoso, pero tú lo traduces en belleza. ¿Sí? Entonces esa traducción que haces del misterio también es algo que yo lo siento muchísimo, muchísimo en ti, como ese puente y esa dejarnos ver el misterio en tu voz. Y obviamente que haces otro tipo de traducciones, ¿no? Como cuando estás en varios mundos, en varios niveles de conciencia, tú mismo estás todo el tiempo traduciendo, te estás todo el tiempo generando nuevos mundos de aquí y de allá para unir. Entonces, esto, con todo lo que ya has dicho, para mí es como de ti, como algo muy, muy, muy profundo, medicinal, porque eso es lo que para mí te hace mujer medicina, más allá que sepas un montón de plantas, que hayas aprendido y que tu ser también se haya recordado al estar en la selva, porque ahora yo sí quiero, yo quisiera que nos contaras un poquitito de toda lo que haces con las plantas directamente, pero ahí también eres una traductora increíble para poder ser una mujer medicina. Que lleve no solamente las plantas, sino la voz, la conciencia de ser naturaleza a otros. Entonces, ahí sí, yo me quedaría como con esa traductora, pero del alma. Eso es como te veo. ¿Tú cómo ves, Claudio? Sí, no, para mí la Raquel efectivamente es una mujer medicina con muchos saberes, con muchos recursos también, con mucho amor, ¿no? Entonces, claro, desde ahí me hace mucho sentido esta imagen que estás poniendo, Marian, a lo que es Raquel, ¿no? Yo creo que también esa posibilidad de moverse entre tantos mundos, ¿no? Desde la academia a lo más espiritual, lo más sensible. Sí, me encanta incorporar ahí toda esa belleza, esos cantos que yo doy fe que hemos estado ahí en ceremonia y realmente la voz de Raquel es una medicina en sí misma. Así que sí o sí vamos a ver si compartimos un poco de tus musiquitas, amiga, que realmente son un bálsamo. Súper. Raquelita, sí, y avanzando un poco en este largo camino que has recorrido, en este tránsito de la civilización chilena a la selva peruana, ¿qué, qué aprendizajes y desaprendizajes nos puedes compartir que hayan sido importantes en este camino también que llevas? ¡Wow! Em, bueno, yo creo que un gran aprendizaje
tiene que ver con cómo una se maneja con las intuiciones. Siento que eso ha sido algo súper importante, como yo tengo una amiga que la amo mucho, que vive en unas montañas al interior de Ovalle, y a ella una vez le oí decir que ella estaba muy feliz con su vida porque lo que cuando era más joven para ella eran intuiciones, ahora eran certezas. Y a mí me encantó esa frase, me sentí muy reconocida también en esa frase, y siento yo que con respecto a la vida de la naturaleza y a la inteligencia de la naturaleza y a la vocación y la capacidad que tiene la naturaleza de comunicarse, al hecho real, fáctico, de que existan otras inteligencias en la naturaleza y que que esas inteligencias se comuniquen con nosotros y que tengan una vocación religadora y curativa con nosotros, fue una intuición que yo tuve desde muy chiquita, pero era una intuición, era una idea. Entonces siento que para mí haber experimentado eso, más allá de cualquier idea, experimentarlo realmente, ha sido uno de los aprendizajes más maravillosos de mi vida, o sea, como y todo lo que eso significa, ¿no? Porque también no es así como, yo un día supe que, no sé, por ejemplo, yo tengo cero experiencia con todo el mundo andino y la sabiduría que hay en torno a la comunicación con los apus, que son los espíritus de las montañas, pero no sé, por ejemplo, lo hago como caricaturescamente, ¿no? Como, ya, yo sé que los apus son espíritus, se comunican y ahora que lo sé, ya sé y viene y me dice todo y bla. No es así, como el hecho de que efectivamente hayan tecnologías espirituales ancestrales para comunicarse con los espíritus de la naturaleza, no significa que sea inmediato, no significa que sea fácil, no significa que sea un proceso lineal, no significa nada de eso. Es todo un camino, a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces funciona, a veces no, a veces en ese camino los remedios lo único que hacen es espejearte a ti misma antes de que ellos puedan comunicar cualquier otra cosa. A veces te sacan la mugre. De hecho, a mí, no, la penúltima dieta que hice, ay, Diosito, el remedio me sacó la mugre. Toda la dieta me dijo, mira lo narcisa que eres, weón. Uy, así. Ta. Después de muchos años, ¿no? Sí, wow. Sí, no es una cosa así como, sí, no es una cosa de elegante todo el tiempo, maravillosa todo el tiempo, amorosa todo el tiempo. Pero si yo digo un aprendizaje es todo lo que se ha abierto en mi vida a partir de tener efectivamente las experiencias reales de empezar a comunicarse y a tener contacto con esas otras conciencias y con esas otras inteligencias de la naturaleza. Y de ahí mismo el desaprendizaje, porque sí, claro, de ahí mismo el desaprendizaje, porque yo creo que para mí uno de los grandes desafíos también ha sido la misma mente, la misma racionalidad, el mismo ego. Incluso en esta vocación que dice Marian, ¿no? Que yo también la reconozco y la honro y me encanta, que es esto de ser puente, de ser traductora. Yo desde muy chiquitita me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho entender las cosas, me gustaba mucho llegar a crear explicaciones de las cosas, me gustaba mucho compartir esas explicaciones y que la gente entendiera algo que antes de esa explicación no entendía. Para mí eso de siempre me ha gustado y me gusta hasta ahora y me gusta hacerlo, pero si una no hace un proceso con eso, una también puede ser como cuando Marian nos enseñaba, ¿no? Que cuando lo materno se come a las crías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso yo llegué a la ecopsicología, porque yo no tenía ninguna formación terapéutica, estaba en el tiempo en que todas mis guaguas eran guaguas, entonces estaba, no sé, con el cuerpo con olor a leche, con las tremendas tetas, toda tierna. Entonces todo el mundo se me pegaba como para que yo lo acompañara y lo apachuchara en sus procesos en Ojo de Luna, pero yo no tenía ni una experiencia y cometía muchas torpezas. También en esto de ser como hipermaternalista, de querer hacerle el camino a todo el mundo, de querer que no se cayera, de explicárselo todo, de develarle todos los misterios. Entonces, para mí ese ha sido un gran, gran, gran desaprendizaje. En algún momento
con mi compañero, porque él viene de otra cultura, que son mucho más piola, que hablan lo justo y necesario, nosotros siempre nos burlamos, ¿no? Así como que yo casi que le abro el camino a la gente y se lo decoro con florcita y mi compañero es como, mira, esto es un barranco, ¡vuela! Entonces yo le decía al principio a mi compañero, tú te involucras demasiado poco con la gente. Y él me decía, pero tú te involucras demasiado. Entonces yo por eso llegué a la ecopsicología, porque necesitaba tener herramientas para acompañar a la persona. Y en ese puro desaprendizaje, comprender que tú no le vas a hacer mejor a las personas porque le hagas el camino, que no, que cuando las personas lloran delante tuyo, tú no tienes que hacer nada más que estar ahí. ¿Cuántas veces les pregunté a ustedes, qué hago cuando la gente llora? Entonces, todo ese camino de comprender que la importancia de la presencia, pero de la presencia en silencio, de esa presencia que solo está ahí para que el otro sea, eh, todos esos desaprendizajes que tienen que ver con lo que la racionalidad no alcanza, de lo que tú eres cuando no eres nada, ¿sí? Como todo en esas autoaceptaciones de que tú no necesitas sacarte un 7, seguir bien una instrucción, eh, que tú eres y estás bien también en el silencio, en el solo hecho de haber nacido. Todo eso, esos silencios, esos poquismos hermosos, para mí han sido los más grandes desaprendizajes. Qué lindo porque también hablaste antes del testigo, ¿no? De también esta tradición y esta sanación con un énfasis muy grande en el testigo, en esa conciencia del testigo. Y cuando tú como acompañante, sanadora, medicina, terapeuta, te pones en esa vibración del testigo, wow, ¿no? Como ya en sí es una sanación para el campo, para lo que está ocurriendo en ti, en el otro, en el interser. Eso es muy bello. Eso, bueno, podríamos estar hablando y viviéndolo todo el tiempo, porque no es algo que es mágico, es algo que uno lo va mm, empezando como a integrar y a sentir. Desde ahí, Raquel, ¿qué es lo que tú has hablado, ¿no? Como llego a la ecopsicología por esto, por esta conciencia. Y realmente, ¿qué te ha aportado la ecopsicología a esto tan maravilloso ya de por sí que es la sabiduría y la medicina de la tierra? ¿Qué te ha aportado a ti la ecopsicología? Voy a hacer todo lo sintética que pueda. Uf. Mira, a mí me dijeron, tú viviendo en medio del bosque, lo único que podrías hacer quizás como para hacer algo corto, a distancia, quizás algo como un coach. Yo me acordé inmediatamente de ustedes, ignorante de la psicología total, y le digo a Marian, mira, me han dicho, pero en internet ofrecen de todo, yo sé que tú te mueves bastante en la academia, ¿tienes algún dato? Y Marian me comparte el PDF promocional de la formación de ecopsicología, de ecotuning. Y yo creo que yo como que leía y lloraba, porque era todo lo que había querido leer en mi vida. Sí, como, sí, todo aunado, todo. Y claro, por supuesto que yo, teniendo la formación que tenía, yo me imaginé que iba a ser una cosa netamente intelectual, maravillosamente intelectual, aunando lo emocional, lo espiritual, las tradiciones, todo lo que quieras, pero netamente intelectual. Y la verdad es que a mí la formación me curó profundamente. O sea, yo tenía muchas cosas no trabajadas, muchas situaciones personales, mentales, afectivas, relacionales, tremendamente bloqueadas, tremendamente limitadas, y como la formación es muy como que, así, ¿no? Como que, mira, esto es una metodología, te vamos a pasar una guía, entonces usted, esto es un barranco, ¡vuela! Y tienes que vivir tú misma lo que estás aprendiendo. Y no, yo de verdad, uf, yo me curé, lloré,
hice catarsis con esa formación, fue para mí tremendo. Pero en términos como netamente terapéuticos, yo creo que a mí me ha dado como el marco interpretativo para hacer ese puente de mejor manera. O sea, yo antes hacía ese puente de acompañamiento a las personas, pero como dicen en Chile, a la que te criaste, con muchos prejuicios racionalistas también, con muchos prejuicios como maternalistas sobre protectores, con muchos prejuicios de querer introducir a las personas al mundo de la medicina vegetalista, pero ya viéndole prácticamente como regalado el libro abierto. em, entonces sí, para mí eso yo creo que fue un ámbito muy importante, el tener los conceptos para inducir de la mejor manera a las personas, para que las personas comprendieran hacia qué tipo de universo estaban entrando, pero para que también eh, comprendieran y experimentaran y integraran su experiencia de una manera ecosistémica. O sea, de una manera en que se comprendieran a sí mismos en todas las dimensiones de su conciencia, porque hasta yo antes de llegar a la ecopsicología yo hablaba de sí, somos cuerpo, mente, espíritu, pero ahora es como somos unidad, somos sentidos, somos relaciones, somos emociones, eh, y también como desde una noción de sí, como de lo extrahumano, ¿no? Que eso también, para mí, a lo mejor no tiene que ver con la tradición, pero para mí es un desafío y yo así lo comparto, como si, si un proceso terapéutico con la medicina de la tierra no te va a acompañar a un proceso de transformación que te lleve a cuestionarte tu relación con la tierra y a transformar tu relación con la tierra, entonces es un proceso curativo que te está sirviendo a ti nomás. O sea, ¿cómo vas a ser recíproco? O sea, ¿cuál va a ser tu reciprocidad con la tierra después de esto que te va a curar la tierra? Entonces, para mí también es, para mí eso me ha ayudado también a, quizás a veces soy un poco tendenciosa, pero lo asumo. En ese sentido, o sea, como si vamos a seguir, si nos vamos a seguir vinculando con la medicina de la tierra para seguir teniendo una relación utilitaria e instrumentalista con la tierra, entonces nada, o sea, estamos cambiando la ketamina por la ayahuasca y estamos cambiando la fluoxetina por el ajo sacha, pero seguimos en la misma noción de mundo. Entonces, ¿Cómo ¿cómo? sería, cómo Dale. sería un proceso regenerativo de sanación mutuo? Porque claro, yo siempre estoy diciendo en estos últimos años como el consumo de ayahuasca es degenerativo, está siendo degenerativo por la cantidad, por las formas, porque no estamos devolviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, así como muy, algunas ideas, cómo podría ser un acercamiento, un camino con las plantas maestras regenerativo? ¿Cómo Mm. sería para ti? Mira, los procesos con las plantas son súper intensos, requieren de mucho, por el estado en el que te pone la medicina, requiere de mucho descanso, de mucha soledad, de un tiempo muy amplio para ir integrando, descansando. Entonces yo he tenido que ir agarrando con pinzas cosas muy específicas de la ecopsicología para brindar pequeños momentos de intervención muy específicos a lo largo del proceso de las personas, pero aunque son elementos muy pequeños, a mí me han servido mucho. Yo principalmente utilizo lo que ustedes mismos me enseñaron a llamarle así, digamos, o sea, cuando la persona llega como co-construir un diagnóstico ecosistémico, que la persona entre en conciencia al proceso sacándose una foto a sí misma, pero que no es una foto racional, es una foto ecosistémica, que tome conciencia de cómo está con su sentido de la unidad, o sea, lo llevo por todo, por toda la espiral, ¿no? Y lo otro es que la persona, o sea, eso ya genera un cambio súper importante, porque la persona toma conciencia de que lo que le está pasando, o lo bien o lo mal que está, no es solamente cómo se siente a nivel mental, o el problema que tiene con la mamá, o el dolor que tiene en la rodilla. Lo que le está pasando es todo su ser, incluso cómo está en su relación con la tierra,
cómo está en su relación con la unidad, cómo está en relación con, ¿sí? con su familia, cómo eso es todo lo que le está pasando y todo lo que la persona es. Entonces eso ya da un puntapié inicial distinto, integral, ¿sí? Como ecosistémico. Y lo otro que trabajo mucho es como trabajar a través de lo sensorial el hecho de que la persona a través de los días del retiro vaya tomando conciencia de dónde está. O sea, que rompa como la cuarta pared, como le llaman en las artes escénicas, ¿no? Como que rompa esta ilusión de que está separado por una muralla y que el bosque o la selva es solamente como el fondo de pantalla, podría estar en un mall, podría estar en cualquier lado. Entonces, como irle acompañando pequeñas experiencias que le ayuden a sintonizarse con la naturaleza, a como activar la autosemejanza, a reconocerse también. Como que ese trabajo, que también lo aprendí con ustedes, lo hago mucho, que las cosas que van pasando y que va gatillando la medicina, la persona se reconozca o agarre metáforas de lo que ve en el bosque para ir comprendiendo, interiorizando lo que le va pasando. Entonces ahí se trabaja todo, porque cuando tú haces un arte orgánico, por ejemplo, para diagnosticar algo que le está pasando a la persona o para visualizar una transformación que quiere hacer en su vida, tú estás ocupando lo sensorial también. Entonces, dependiendo también de lo que va gatillando el proceso de la persona, a veces que es muy, muy común, a veces las personas, la medicina despierta raíces que tienen que ver con los vínculos primales, ¿sí? Un tema con mamá, un tema con papá. Entonces ahí yo trabajo harto, trabajo con árboles. Y que el árbol sea una antena y una metáfora para árboles que son de energía masculina o árboles que son de medicina, o sea, de energía femenina. Y después también el proceso de integración, cómo la persona va integrando lo que se ha ido transformando, lo que ha ido pasando y cómo desde ahí la persona proyecta un proceso de transformación que se consolide en una transformación en su vida cotidiana y que la persona como que se sitúe desde lo que hablábamos al principio, desde el poder creativo que tiene la mente, desde poner ahora su mente al servicio de sí mismo y del derecho y el merecimiento que tiene de tener un proyecto de vida que es su vida soñada. ¿Sí? Porque ese concepto también lo aprendían ustedes, que como el mejor futuro posible, ¿no? Porque yo siento que en otras líneas quizás terapéuticas, a veces eso es como, no, pero ¿cómo? Lo vas a ilusionar. Porque es son como líneas terapéuticas que vienen de un fatalismo de base, ¿no? Y como de un comprender a la persona siempre como desde la debilidad, ¿no? Como otras líneas terapéuticas, son muy así, como entonces tú tienes una condición débil o carente o defectuosa, entonces toma, aquí está esta pastillita, la vas a tomar toda la vida, o toma, tienes que venir y 30 años a terapia conmigo para que me cuentes tu vida, y sí, como la lógica de la debilidad y la dependencia. En cambio, cuando tú le dices desde el principio a la persona, estás partiendo de aquí y puedes llegar a al mejor futuro posible, a tu vida soñada, te lo mereces y puedes poner toda tu energía vital al servicio de construir eso. Eso tiene un poder increíble, increíble. La persona cuando se dispone a que sí, sí, sí puede soñar lo mejor que quiera para sí y que se lo merece y que está en todo el derecho de buscar eso y no otra cosa y no conformarse con otra cosa. Entonces, eso, como lo que nos enseñaba Claudito de los Juna, ¿no? Donde tú pones la energía, donde tú pones la atención, ¡fu! Olvídalo, puedes mover una montaña. Entonces, si además eso, tú de nuevo vuelves a situar a la persona en ese proyecto de vida desde todos los ámbitos de su ser, inmediatamente tú integras cómo la persona va a transformar su relación con la naturaleza y con el hecho de ser familia planetaria. Ahora, si la persona lo hace o no, uno hasta ahí llega, pero sí eso puede hacer un cambio muy, muy, muy grande en transformar la relación de la persona con la vida. Qué bello. Mm. Sí. Qué buena, Raquelita. Me encanta escuchar cómo has ido tejiendo, como incorporando los aprendizajes ahí de la ecopsicología ya en tu quehacer y tu servicio. Y desde ahí, ya como para que vayamos bajando y cerrando, que ha estado muy rica esta conversa. Amiga, ¿cuál es tu servicio a la vida actual? ¿En qué proyecto estás? ¿Qué programa? ¿A qué podemos invitar a los amigos que estén escuchando y que tengan interés? Cuéntanos ahí
de tu proyecto. Ahí invita a la gente que participen de este servicio y con estas cosas lindas que ya nos ha venido compartiendo. Bueno, además de lo familiar, que a eso no los puedo invitar, a menos que me quieran venir a cuidar un rato a los niños para yo ir a pasear a algún lado, que estaría muy bueno. Bueno, trabajo en Ojo de Luna, codirijo Ojo de Luna, hago lo que es el acompañamiento terapéutico y la asistencia terapéutica. Y claro que sí, los dejo invitados si quieren venir a conocer el pulmón del mundo, lo que queda de él, conocer la medicina de las plantas, encontrarse con ustedes mismos, tener la experiencia de vivir el interser en comunicación con la inteligencia y los espíritus del mundo vegetal. eh, si tienen alguna situación personal, algún camino, alguna situación de salud que quieran trabajar a partir de esa medicina, son bienvenidos. Nos pueden buscar en internet, en Facebook, en Instagram como Centro Ojo de Luna. Tenemos una web que es www.ojodeluna.org. Yo también soy aliada estratégica en educación ambiental del Colegio Agropecuario que queda en nuestro pueblo, que se llama Colegio Agropecuario Miguel Grau. Y bueno, ese trabajo, si alguien quisiera venir, por ejemplo, hay mucha gente en el mundo que a veces viaja y tiene muchos conocimientos muy bonitos que quiere venir a compartir a esa comunidad que está ahí, también bienvenido. En algunos momentos hemos hecho recaudaciones, pero hace tiempo que no las hacemos porque la verdad no lo hemos necesitado. Pero si en algún momento quisiéramos hacer una invitación a recaudaciones y donaciones y pudieran y quisieran, felices. También soy directora de un corito de niñas, niños y jóvenes en el pueblo, y eso sí, todos los años, más o menos como en octubre, hacemos una campaña internacional de recaudación de fondos porque hacemos una chocolatada navideña y hacemos el concierto de Navidad. También músicas, músicos, artistas escénicos del mundo, si quieren venir a pasar una temporada de octubre a diciembre a la selva del Perú para aportar a hacer esas presentaciones cada vez más hermosas, feliz. Y participo también con ustedes, acompaño los procesos de proyecto final de los estudiantes del Instituto Coru, que para mí es como mi alma mater. Sí, uf, feliz, feliz de seguir siendo parte de ustedes. Y eso es lo que hago. ¿Y qué más? Bueno, sí, creo que tengo Cuéntanos de unos tu, videitos en internet de los cantos, poquitos cantos que hemos publicado, así que ahí también pueden buscar como Raquel Freire y van a ver algunos cantos que he compartido. cuéntanos del libro. Por ahí había un libro. ¿Verdad? Sí, pobrecito, el libro es que este semestre lo he tenido un poquito en pausa. Bueno, hace hartos años que estoy en ese proyecto. Estoy haciendo un libro para niñas, niñes, personas menstruantes, pero sobre todo pensado en niñas que están en proceso de menarquia, un libro sobre menstruación, pero que es un libro que está pensado desde las medicinas tradicionales y desde la ecopsicología. Un libro Eh, que permita, de hecho, el libro se llama Secretos y Tesoros de Nuestra Luna y el subtítulo del libro es una invitación al autoconocimiento y a la reconexión con la naturaleza a través de la experiencia menstrual. Así que ese libro, cuando demos a luz a ese libro, también vamos a hacer un proceso de crowdfunding para publicarlo, así que ahí también les vamos a avisar para que nos ayuden en esa pulsión de socializar el libro. Es Qué bello. Maravilloso. Raquel, y lo último ya para cerrar la entrevista, yo siempre sueño que esto como queda grabado, de pronto lo pueda ver alguien 200 años en el futuro. Entonces, Mm. ¿qué le dirías tú a una futura generación y que quiera saber un poco de lo que hace? O bueno, algún mensaje a las futuras generaciones. Ay, qué emoción. No sé, personalmente yo creo que me iría tranquila si les pudiera decir que hice todo lo que pude y que lo disfruté lo que más pude. Qué Y que bello. donde sea que estén viviendo, que sigue valiendo la pena. Que sigue valiendo la pena aunque pase lo que pase. No sé, yo a veces siento que
lo hemos hablado con ustedes, ¿no? Como que la ecoempatía es un estado que nos puede proporcionar enormes gozos, pero también es un estado que nos puede proporcionar enormes tristezas. Em, pero incluso en los momentos en que a veces nos inunda la desesperanza y la tristeza, yo siento que vale la pena irse intentándolo hasta el final, aunque se vaya todo al carajo. Creo que al planeta y al cosmos le va a ser mucho mejor que quede vibrando esa intención de intento y de amor a que no. Así que de todas maneras, hasta el último intento, hasta el último suspiro, vale la pena. Eso. Muchísimas gracias, amiga querida. Gracias, gracias. Raquel, y vamos a hacer como para cerrar el efecto Coru. Sí, el efecto Coru. Entonces, Claudio, tú también. Entonces, este efecto Coru, tú nos vas a decir también qué significa el efecto Coru para ti. ¿Qué es el efecto Coru? Mientras vamos haciendo así nosotros con el efecto Coru desde el corazón. Hmm. Mm, La verdad es que para mí ha significado o conocer como la pulsión, cómo se mueve el misterio en todas sus manifestaciones, desde lo más micro hasta lo más macro. Conocer su movimiento fundamental, la pulsión de cómo se mueve, sí. Coru. Uh, gracias, gracias. Bueno, entonces agradeciendo profundamente, amiga, una vez más, compartir con nosotros esta profunda conversación que tuvimos en este capítulo. Y nada, pues dejar y súper invitado a todo el mundo. Vamos a dejar todos los links de tu musiquita, de Ojo de Luna, también para los amigos que tengan interés en esto. Y para ir cerrando, Marian, un anuncio de nuestras o la actividad en las que estamos y las próximas. Sí, quiero como anunciar muy específicamente el seminario de ecopsicoterapia que vamos a tener al final de julio, del 26 y el 27 de julio, que se llama así, Seminario de Ecopsicoterapia, regresando la psique humana, la psique de la tierra. Allí va a estar también Raquel como ponente. Vamos a estar 10 ponentes mostrando un poco qué es la ecopsicoterapia y cómo la validez o la necesidad de la ecopsicoterapia en este momento actual de cambio climático, de ecoempatía que nos lleva al dolor por el mundo, como dices tú, Raquel, pero también de evasión de lo que está ocurriendo. Entonces, vamos, esto es muy invitados, seminario de ecopsicoterapia, 26 y 27 de julio. También el 30 de junio empezamos la especialización en Ecodance, que pues realmente es como uno de nuestros frutos preferidos, porque ahí hacemos la fusión de todo lo que es las danzas, el movimiento orgánico, que para nosotros es muy importante dentro de los procesos de desaprendizaje y de transformación con la ecopsicología. Entonces unimos esto para generar movimientos y danzas hacia el despertar de ser naturaleza. Empezamos la especialización que dura 6 meses, el 30 de, perdón, el 30 de julio o de junio, ya no me acuerdo, un 30 julio o junio, ya les dejamos la información. Hmm. Gracias, gracias, Marian. Sí, bueno, y además ya saben, nosotros tenemos permanentemente ahora el programa que está en formato en espiral del Ecotuning Training, que es lo que, digamos, la esencia de todo lo que hacemos desde el Instituto Coru. Ojalá muchos se metan a esta formación. ¿Ya? Ahora recién iniciamos un módulo, pero se pueden meter en cualquier momento, nos contactan y entran en este hermoso proceso de ser especialistas en ecopsicología. Y además tenemos un espacio permanente para aquellos que quieran, o bien tenemos participantes que están ingresando al mundo de la ecopsicología y otros que ya se formaron, pero quieren tener un espacio aplicado, que es el programa Managua, que ya es un grupo, una comunidad para el despertar espiritual con enfoque ecopsicológico. Y también ahí nos reunimos todos los miércoles a mediodía, estamos juntándonos un grupito a hacer trabajo personal. Así que bueno, ahí tenemos la cartelera de actividades. Se meten a nuestro sitio web también, www.corutransformación.com,
y pueden ir viendo todo lo que estamos ahí publicando, apoyando y promoviendo de este hermoso mundo de la ecopsicología. Así que eso, queridas, ya nos despedimos entonces. Les invito ahí a algún gesto, una palabrita y ya nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muy agradecidos por su presencia y sus sabidurías. Muchas Los quiero gracias. mucho, me encanta verlos. Lo Igual, mismo que ya un abrazo a Esther. llegaremos por ahí, llegaremos a Ojo de Luna. Bien, nos Besito. vemos. Gracias, Chao. gracias. Chau, chau. Oro es la espiral de un patrón universal. Oro es la espiral de